César Vallejo, el más grande poeta nacional, fue y es reconocido como uno de los grandes escritores peruanos, quien nos ha dejado miles de obras por descubrir. Además, revelaremos una historia poco conocida por las personas. Iniciamos esta aventura respondiendo a las siguientes interrogantes. Televisa presenta Colacho Hermanos es una riqueza teatral, sátira que fue escrita por César Vallejo en el año 1984, pero que no pudo ser publicada en vida por el autor al ser rechazado por los editores de ese tiempo. En la historia, los hermanos Cordel y Alcides Colacho aparecen como dueños de una tienda en los Andes peruanos. La obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído al gobierno de Augusto B. Leguía en un lapso muy corto. Se había sucedido en el Perú Documental de Colacho Hermanos, obra del gran poeta peruano y universal César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los más destacados e innovadores de la literatura peruana, el cual escribió una única sátira denominada Colacho Hermanos o Presidentes de América. Esta obra completa salió 10 años después, junto con una recopilación de otros artículos escritos por César Vallejo. Tiene una fuerte conexión con Tuxteno y con otros artículos, los cuales fueron publicados en París en el año 1993 con el título de ¿Qué pasa en el Perú? De esta colección de obras y artículos existen 3 versiones, 2 que se encuentran en la Universidad Católica del Perú y 1 que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta obra refleja los problemas que padecía la sociedad peruana, tanto económicos, sociales y políticos, en el gobierno de Augusto B. Leguía en el año 1930 y cómo esto ocasionó la caída de todo su gobierno. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en 1892 en un pueblito del norte de la sierra llamado Santiago de Chuco. Se dice que el escritor murió en París en un Viernes Santo en 1938. Sus padres fueron Francisco Vallejo y su madre María de los Santos Mendoza. Fueron 10 hermanos. Bueno, se dice que el escritor no estaba satisfecho con lo que escribía y siempre corregía sus textos. Estudió su primaria en su pueblo y en 1908 terminó la secundaria en Huamachuco. En 1903 ingresó a la Universidad de Trujillo en La Libertad, donde obtuvo su bachiller con una tesis del romanticismo de la poesía castellana. ¿Por qué se escribe la obra Colacho Hermanos? Bueno, se escribe porque se inspira en la sociedad peruana, porque efectivamente pasaba por esos momentos por problemas muy graves en el índole político, social y económico. La crisis de 1930 fue ocasionada y colapsó el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. En la obra Colacho Hermanos o Presidente de América, César Vallejo buscaba destacar cómo es que en la sociedad peruana aún existían personas que necesitaban destruir las aspiraciones de los demás para hacer prevalecer sus beneficios personales y económicos. A su vez, en esta pieza vallejiana también se menciona y se hace hincapié de temas relacionados a la discriminación social, a la explotación de la población indígena y a la expoliación sexual de la servidumbre, entre otros temas. Frente a ello, Bayón, en el año 1988,
mencionó que César Vallejo fue el único dramaturgo que se encargó de exponer estos temas ante la sociedad. Entre los acontecimientos importantes de la obra de Colache Hermanos, tenemos que la vida de César Vallejo era un poeta que siempre corregía sus textos y casi nunca estaba satisfecho con lo que hacía. César Vallejo surgió sus sueños, persiguió sus sueños y fue motivado a través de los poemas que él escribía. Se considera que César Vallejo fue uno de los autores, uno de los poetas que supo anticipar el vanguardismo, la complejidad ante el mundo, la muerte de su madre, los amoríos que tuvo, también de no ser aceptado en Lima y en la estadía en la cárcel de Trujillo. Esta experiencia forjaron el sentimiento en él. Por ejemplo, una de las obras que vemos es el Tuxteno. Denuncia contra los peligros de la penetración imperial del Perú, que para Vallejo es una luz de la esperanza y la lucha por la justicia social. Las conclusiones de la obra Colache Hermanos, se puede decir que es una obra elaborada bajo la óptica marxista del autor, quien critica la parte económica y la parte política nacional de ese entonces. Critica también el servilismo de sus representantes hacia las transnacionales que estaban dominando el país en ese entonces. Y también a la farsa de la democracia en el Perú. En su última y más lograda versión, el autor acierta con esta obra porque, aunque exagerados tanto personajes como las situaciones, ¿no? Que se desarrollan en el juego dentro de un campo de ficción, ¿no? De lo farsesco y la realidad existente en ese entonces, se logra la verdadera drama que se necesita, ¿no? Si bien todas las obras teatrales de Vallejo existe un intento de criticar a la sociedad, de criticar a la política, de criticar a los representantes del gobierno, ¿no? Si se puede decir. Esta obra Colache Hermanos es la única que logra verdaderamente esa identidad, ¿no? Ese propósito. Gracias por la atención. Con ustedes Colache Hermanos.